Hola, soy Sandra y en este video te enseño cómo crear estos adorables mini overoles a crochet. Son ideales para regalos de baby shower, gender reveal, bautizos o para celebrar el primer añito del más pequeño de la casa. Es un proyecto que se hace muy rápido y que puedes vender o usar para decorar tu propia fiesta. ¿Te animas a hacerlo conmigo? Acompáñame que te muestro los materiales que vamos a necesitar. Para este proyecto necesitarás hilo delgado de tu preferencia. Yo usaré uno 100% acrílico, pero cualquier hilo que sea delgado y destaque funcionará perfectamente. Hilo para bordar, para el detalle del lazo, aguja de 2.5 milímetros, marcadores de punto, aguja lanera y tijeras. Estos son los puntos y abreviaturas que voy a utilizar en este proyecto. Lo primero que haré es tomar el hilo y separar una pequeña bolita que usaré más adelante. Vamos a comenzar haciendo las dos patas del overol, que serán exactamente iguales. Yo ya tengo una lista y te mostraré cómo hacerla. Las dos patas serán iguales, solo que en la primera cortaremos la hebra. Hacemos un nudo de inicio y hacemos 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas. En la primera cadena voy a hacer un punto deslizado, quedándome un pequeño círculo. Voy a hacer una cadena que no cuenta, es solo para dar altura, y donde mismo hice el punto deslizado voy a hacer mi primer medio punto. Lo marco y continúo haciendo 9 medios puntos. Me paso a la siguiente cadena y hago 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. He ido escondiendo la hebra a medida que voy tejiendo los puntos. 9. Aquí se me abrió. Voy a deshacer y voy a tomar bien el punto. 9. Y en el último punto voy a hacer 10. Aquí me queda el punto cadena que hicimos. En ese punto no, donde hemos marcado, vamos a hacer entonces el punto deslizado. De ahí la importancia de colocar el marcador para deslizar en el punto correcto. Voy a tomar bien el punto para que no se me abra. Y como ya esta hebra le he asegurado, voy a cortarla. Si quieren pueden seguir escondiéndola en las vueltas siguientes. Retiro el marcador. Para la segunda vuelta voy a hacer una cadena que no cuenta, es solo para dar altura, y giro el tejido. En este punto que se me marca no, en el siguiente voy a hacer mi primer medio punto. Es por debajo de las dos hebras del punto. Hago mi primer medio punto y lo marco. Me paso al siguiente punto y hago mi segundo medio punto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En esta segunda vuelta voy a girar mi pieza para que me sea más fácil deslizar y ya quede la pieza por el derecho. Retiro el marcador y en ese punto hago mi punto deslizado, quedándome de esta forma la pieza. La vuelta número 3 la haremos de igual forma. Hago una cadena que no cuenta, solo para dar altura, y giro mi tejido. En el primer punto no, en el siguiente hago mi primer medio punto y lo marco. Me paso al siguiente y hago el segundo medio punto.
Trato de poner la pieza plana, pero con cuidado de no pasar el gancho por los puntos que se encuentran detrás. Tres, 4. Se me trabó el gancho con el marcador. 5, 6, 7. Vuelvo y lo pongo. 8, 9 y 10. Y hago mi punto deslizado en el punto que tengo marcado. Retiro el marcador y hago mi punto deslizado. Y así me quedan estas 3 vueltas. Voy a hacer la cuarta vuelta, que será la última de las patas del overol. Hago una cadena que no cuenta, solo para dar altura, y voy a tejer por el centro del tejido. En este punto no, en el siguiente voy a hacer mi primer medio punto y lo marco. Me paso al siguiente y hago el segundo punto. Voy a ir como aplanando para que me sea más fácil. Me paso al siguiente y hago el tercero. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a dejar este por aquí para enseñarles cómo cierro en esta patica, porque voy a cortar el tejido y hacer un cierre invisible. Esta es mi primera pata y voy a cortar la hebra dejándola larga. Saco la hebra, retiro el marcador y voy a hacer el cierre invisible con el gancho. Si lo prefieres, puedes usar la aguja lanera. Dejo el primer punto libre y en el siguiente inserto el gancho y paso la hebra. Inserto el gancho por donde sale la hebra del último punto y la paso por él, simulándome el punto. Con la primera pata lista, retomemos para culminar la segunda. Voy a retirar el marcador y hago el punto deslizado. En esta vuelta vamos a unir las patas. Hago una cadena que no cuenta, es solo para dar altura y giro mi tejido. En ese primer punto que tengo ahí no, en el siguiente voy a hacer mi primer medio punto. Lo marco y voy a hacer un medio punto más. Voy a hacer el segundo. Hice 2 puntos en esta pata y voy a unir a la otra. Voy a girarlo por la parte trasera, que lo sé porque tengo mi hebra. En donde hice el cierre invisible no, voy a hacer en el anterior. Así voy a entrar en el anterior. Si lo desean pueden entrar donde mismo hicieron el cierre invisible. Solo tengan en cuenta la cantidad de puntos. Voy a hacer ahí mi primer medio punto. Y entonces donde tengo el cierre invisible voy a tratar de tomar las hebras del punto y la del punto invisible para hacer mi segundo medio punto. Aquí donde sale la hebra voy a hacer mi tercer, ahí traspasé, voy a soltar para hacer mi tercer medio punto. Voy a ir escondiendo esta hebra para asegurarla. En el siguiente punto hago 4, me paso al siguiente, 5, 6, 7, 8,
9, 10, que eran los puntos que tenía la pata. Pero como yo quiero que me quede un poquito más cerrado el punto en esta unión de aquí, voy a hacer 11. En este mismo punto que me queda aquí, voy a hacer uno más, o 11 puntos en esa pata. Y me voy a pasar a la siguiente pata. Y donde mismo hice el segundo punto, ahí mismo voy a insertar el gancho y voy a hacer otro punto más. Es decir, tenía 2 de esta pata, voy a hacer 3. Recuerden, tengo 11 en esta pata y voy para el tercero de esta. Sigo escondiendo la hebra. 4. Si quieren ya pueden cortarla ya. 5, 6, 7, 8. Si les molesta el alfiler de esa forma, pónganlo hacia abajo. Yo uso estos pequeñitos porque me gustan más y así todo a veces se interponen en el camino. 9, 10 y en el último punto voy a hacer el 11, terminando esta vuelta con 22 puntos y quedándome de esta manera la unión. Voy a cerrar esta vuelta haciendo un punto deslizado. Recuerden poner el alfiler en la próxima vuelta de esa manera para que no les interfiera en el camino. Voy a hacer mi punto deslizado y así me queda. Voy a hacer una vuelta de 22 puntos, es decir, hago una cadena y giro el tejido. Esta cadena es solo para dar altura. En el primer punto no, en el siguiente voy a hacer un medio punto y voy a marcarlo, pero poner bien el alfiler. Si no, bueno, lo cambio después cuando me moleste. Voy a tejer esta vuelta por la parte central. Me paso al siguiente y hago el segundo punto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vean que aquí hay punticos. 20, 21 y 22. Tiro el marcador y hago el punto deslizado. Para la próxima vuelta voy a hacer una cadena que igualmente no cuenta, solo para dar altura. Giro el tejido, en el primer punto no, en el siguiente hago un medio punto, lo marco, 2, 3, 4 y voy a dejar el tejido por el momento con esta hebra. Me voy a pasar a la parte del frente y para ello voy a utilizar este hilo. Por eso les decía, porque no quiero cortar la hebra aquí para terminar el tejido. Voy a contar 9 puntos por la parte del frente, tratando de que me queden lo más centrados posible. Voy a marcar aquí y voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Me quedan bastante centrados, por lo que voy a comenzar ahí mismo. Ya tengo el gancho, voy a dejar una hebra larguita para asegurarla y voy a traerla por ese punto. Con cuidado de no tomar los puntos en la parte trasera. Voy a hacer una cadena que no cuenta, es para asegurar esa hebra y voy a hacer en ese punto mi primer medio punto. Aquí si lo desean pueden marcar ese puntico para que no se les pierda. Yo normalmente no lo marco porque llevo la cuenta de los puntos, pero queda escondido en la vuelta siguiente.
y me paso al siguiente y voy a hacer mi segundo medio punto. Estoy asegurando la hebra, es decir, las estoy escondiendo a medida que hago los puntos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en ese punto voy, ya no quiero esconder esa hebra, voy a hacer el 9 sin esconder la hebra. La vuelta siguiente las haré con disminuciones. Voy a hacer una cadena, giro mi tejido y voy a hacer una disminución, que consiste en convertir dos puntos en uno. Inserto el gancho por el primero y traigo lazada. Inserto por el segundo, traigo lazada. Tengo 3 lazadas en el gancho y completo el medio punto. Aquí si quieren pueden marcarlo también. Y ahora sí voy a volver a esconder esta hebra de hilo. La voy a subir y voy a hacer mi segundo medio punto. Esa disminución fue mi primer punto. Tengo 2, 3, 4, 5, 6. Y voy a dejar esta hebra por aquí, porque en los dos puntos que quedan tenemos que hacer la disminución. Y como pueden ver, el último punto casi no se ve. De ahí la importancia de marcarlo o llevar la cuenta de los puntos. Retiro el marcador y hago la disminución, culminando esta fila con 7 puntos, ya que hice una disminución al inicio y una al final. Hago una cadena y giro el tejido y subo esta hebra para seguir escondiéndola. Si quieren ya pueden cortarla, a mí me gusta ir escondiéndola todo el tiempo. Hago una disminución de igual forma en ese primer punto, 1, en el siguiente hago una disminución, me paso al siguiente, 2, 3, 4 y en los últimos 2 puntos hago otra disminución. Disminución al inicio, disminución al final, quedándome en esta vuelta 5 puntos. Hago una cadena, giro el tejido y hago una disminución al inicio, una disminución al final. 1, 2 y en el último 2 puntos hago mi última disminución, quedándome 3 medios puntos en la última fila. Voy a cortar la hebra, voy a asegurar esta hebra con una cadena y voy a cortar esta hebra. Así nos queda por la parte del frente. Voy a retomar el tejido por la parte trasera que tenía 4 puntos, pero aquí ya es un poco ir haciéndolo como un borde a todo el tejido. Voy a hacer, tenía 4, 5, 6, 7, 8, voy a hacer un punto en este que me queda aquí y ahora voy a subir. No lo voy a hacer aquí abajo, voy a hacerlo como en el centro de la fila. Me voy a pasar aquí al centro. Aquí es un poco como a gusto personal. Y entonces ahora sí llegué a la esquina de la disminución y aquí voy a hacer 3 medios puntos. 1, 2 y 3 para hacer la esquina del overol. Hago el punto del medio. Recuerden que la parte de arriba eran 3 puntos y en la otra disminución voy a hacer 3 medios puntos más para hacer la esquina. 1, 2 y 3. Y voy a seguir bordeando estas, es decir, bordeando la pieza. Llegué como al centro de la fila. En el siguiente voy a hacer un medio punto, ya estoy en la parte baja del overol, en la parte trasera. Y hago
un último medio punto. Aquí si lo desean pueden hacer otro punto acá o dejarlo ahí. Es como un poco a gusto personal. Voy a hacer otro punto más. Terminé esta pieza. Voy a cortar dejándola larga para esconder. Voy a cortar esta hebra y voy a hacer un cierre invisible de igual forma, igual que lo hice anteriormente. Voy a retirar el marcador. Voy a dejar ese punto que era donde había puesto el marcador. Voy a pasar, inserto el gancho y de esta forma me queda un cierre invisible. Esta hebra la voy a esconder por entre los puntos. Acomodo el overol y vamos a hacerle los tirantes. Voy a aprovechar que todavía me queda hilo aquí y hago un nudo de inicio. Voy a dejar una hebra larguita para después poder esconderla. En el punto del medio, es decir, donde habíamos hecho los 3 puntos, aquí tengo la hebrita que estaba escondiendo, déjenme cortarla un poquito más. De los 3 puntos que teníamos en la esquina, en el del medio voy a pasar por ahí mi punto de inicio. Y voy a contar 14 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voy a cortar la hebra dejándola larga y voy a sacar la hebra. Y así me queda mi primer tirante. Voy a hacer lo mismo para el segundo. Hago nudo de inicio. Y en los 3 puntos que tengo en la esquina, voy a insertarlo por el del medio. Y voy a traer el punto de inicio y voy a hacer 14 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Corto la hebra. Y así me queda el overall. Vamos ahora a hacer la terminación. Escondo las hebras entre los puntos. Lo pondré en cámara rápida, pero si lo prefieres puedes adelantar el video hasta donde cruzo los tirantes. Voy a cruzar los tirantes asegurándome de que queden derechos. Calculo los puntos para que queden aproximadamente en la misma posición, dejando 3 puntos a cada lado. Con la aguja lanera aseguro el tirante y escondo la hebra entre los puntos. Repito el mismo proceso con el otro tirante. Escondo la hebra, me voy a pasar por acá abajo porque por ahí he escondido muchas. Corto la hebra y de esta forma me quedan cruzados los tirantes. Así podría quedar terminado este overall, pero yo le voy a agregar un lacito blanco. Pueden personalizarlo añadiendo un lazo con cinta, una flor o cualquier detalle especial que haga único su diseño. Voy a tomar la hebra del hilo blanco de bordar, voy a insertar el gancho por el centro, voy a traer esta hebra, voy a dejarla un poquito larga para que me sea más fácil hacer el lacito. Voy a hacer un nudo y es simplemente hacer un lacito. Hago el lazo, lo aseguro. Una vez que estés contenta con el resultado, solamente corta las hebras. Y de esta forma me queda terminado este mini overall. ¿Qué les parece esta idea? ¿Se animarían a hacer estos mini overoles? ¿Para qué evento los crearían? Cuéntenme en los comentarios, me encanta conocer sus sugerencias e ideas creativas. Estos overoles amarillos los hice para una clienta muy especial. Creé 40 en total porque serán parte de la celebración de un baby shower. Muchas gracias por acompañarme. Si te ha gustado, dale like. No olvides suscribirte y activar la campanita. Que tengas un lindo día y hasta un próximo video.